Ahí estamos grabando. Gracias. Bueno, hacemos un pequeño repaso de lo que habíamos visto en balances en evaporación. O sea, ya habíamos visto toda la parte de intercambio de energía, habíamos visto, un segundo voy a tener, detengo mi video porque me está consumiendo muchos datos. Bueno, vimos la parte de balance de energía, la aplicación en calderas, en intercambiadores de calor, donde no se puede o no producir un intercambio de fase, un cambio de fase, perdón. Lo que habíamos visto en intercambiadores de calor es que los mismos se podían utilizar como, ya sea para condensar un fluido, para evaporar otro, o simplemente para intercambiar energía entre dos fluidos. O sea, podía o no estar presente un cambio de fase. El intercambiador más común que se utiliza en la industria, más versátil, es el intercambiador de casco y tubo, que consiste básicamente en tubos distribuidos en tres bolillos, en sección cuadrada, por los cuales por el interior circula un fluido, por el exterior circula otro tipo de fluido, normalmente ambos son de diferente viscosidad, y podíamos ver que existían diferentes arreglos, lo que se llaman diferentes arreglos. O sea, el fluido que pasa por el interior de los tubos podía ingresar, dar una vuelta, volver a salir. Teníamos diferentes configuraciones para mejorar lo que se refiere a la transferencia de energía. Mejorar los coeficientes de transferencia de energía. Del lado del fluido que circula por el exterior de los tubos, también podemos tener diferentes arreglos, podemos recurrir a diferentes configuraciones del evaporador, del intercambiador, de manera tal de poder aportar la mayor cantidad de turbulencia para favorecer el intercambio de energía. Recuerden que siempre la turbulencia del fluido mejora los parámetros de intercambio de energía. Ahora, un caso particular se podía dar que estos intercambiadores de casco y tubo, un equipo similar consistía en los evaporadores de calandria, en los cuales lo que se buscaba era la concentración de una solución. Habíamos visto en qué difería del secado, de la destilación, de la cristalización, y básicamente en qué consistía la concentración que vimos en la clase pasada, es en aumentar la concentración de una solución, o sea, en evaporar parte del solvente. Ahora, ¿cuál es mi componente, cuál es mi corriente de interés, monetariamente hablando? Puede ser cualquiera. Puede ser que yo esté intentando recuperar el solvente, porque es un solvente caro. Por ejemplo, si hice una extracción con un solvente, con hexano, lo tengo que recuperar, que es el caso de los aceites. Ahora, puede ser que mi producto sea justamente la solución que yo estoy concentrando. Por ejemplo, puede ser un jugo de naranja. Concentro el jugo de naranja para que al momento de comercializar no tenga que estar pagando el flete por el agua que estoy transportando. El proceso de concentración básicamente se utilizaba como punto final o como etapa previa al punto final en un secado. Eso lo vamos a ver hoy, un poquito más adelante, el secado de las soluciones. ¿Por qué como etapa previa? Porque nosotros lo que obtenemos mediante una evaporación es una solución mucho más concentrada, una solución que normalmente puede estar rondando el 50% de sólidos. Esa solución que ya llega al 50% de sólido, que en algunos casos puede ser una pasta, posteriormente en una etapa de secado o de cristalización ya me permite obtener un producto sólido. ¿Qué habíamos visto de los equipos de evaporación? Básicamente que consisten en una calandria, una sección de tubos, por los cuales por el interior circulaba el líquido que estamos concentrando, y por el exterior circula el fluido calefactor universal, o prácticamente el único fluido calefactor que se utiliza, que es el vapor de agua. Esa configuración variaba. Podíamos tener evaporadores de película ascendente, descendente, podíamos tener para fluido frío, con circulación forzada, con circulación natural. Vimos el video de un evaporador de película descendente, en el cual se aprecia que lo que se busca es la distribución uniforme del líquido por las paredes de los tubos. En este caso en particular, en un evaporador de película descendente,
lo que se busca es que el fluido fluya con la menor turbulencia posible sobre la pared de los tubos, pero en una película muy, muy delgada, de manera de mejorar la transferencia de energía. En otros tipos de evaporadores se busca completamente lo opuesto, que el tubo trabaje inundado, lleno de líquido y con mucha turbulencia para mejorar la transferencia de energía, los coeficientes de transferencia. Eso ya depende del fluido que estamos trabajando, ya sea por la viscosidad, por el coeficiente de transferencia, por las temperaturas a las que trabajamos, o porque puede o no llegar a ser un fluido incrustante, por ejemplo. Si nosotros tenemos un fluido que incrusta, que se pega por las paredes y queda adherido al sólido, no nos conviene trabajar con un evaporador de película descendente. Nos conviene trabajar con un evaporador que genere mucha turbulencia de manera que el sólido no se pegue a las paredes. ¿Qué obteníamos como producto de un proceso de evaporación? Teníamos, por un lado, la corriente de Bauhaus, que es ese vapor que se desprende, ese solvente que se está desprendiendo. Y por otro lado, obteníamos la solución concentrada. Ese vaho que nosotros tenemos como una de las corrientes de salida, porque es un proceso de separación, lo vamos a considerar a fines del curso como que es exclusivamente solvente puro, que no tenemos un arrastre de sólidos en esa corriente de vahos. Entonces, como se trata de un producto, una operación de separación, tenemos una corriente de ingreso diluida, una corriente concentrada de salida y una corriente de vahos de solvente puro que está abandonando el equipo. Acá tenemos que la representación de las corrientes puede ser exactamente igual, o se representa exactamente igual, ya sea para un evaporador de película descendente como uno de película ascendente. Siempre es una operación de separación en la cual obtenemos dos corrientes de salida. Nos veíamos algunas imágenes. Habíamos visto el evaporador de simple efecto. ¿Cuáles eran las condiciones que se podían dar? ¿Qué situaciones se podían dar en la práctica y en algunos de los problemas que vamos a ir viendo en las guías o en los trabajos? Que conociendo los datos básicos de las corrientes, teníamos que determinar el consumo de vapor de calefacción. O sea, ya empezamos a interrelacionar balance de materia con balance de energía. ¿Qué otra situación se podía dar? Conociendo el consumo de vapor de calefacción, o sea, yo sé cuánto vapor dispongo, cuánto vapor me puede generar mi caldera, ver en el equipo que tengo instalado a qué concentración puedo llegar operando con ese consumo de vapor, y puedo determinar qué corriente de alimentación de solución líquida, de corriente F, puedo llegar, cuál es la capacidad máxima de alimentación con la que puedo llegar a operar el equipo. Una situación más, conociendo el consumo de vapor de calefacción y la alimentación de producto, puedo determinar la concentración máxima de la solución final, o sea, X sub P. Y por último, un caso que no es muy común, pero a los fines de docencia lo vamos a dar en los problemas, ya sea en la serie o en los parciales, es que nosotros tengamos los datos de masa de las corrientes, o sea, conozcamos la alimentación, conozcamos la masa de la solución concentrada, sus concentraciones, obviamente podemos despejar la masa de vahos, conocemos el caudal de vapor de calefacción, pero lo que no conocemos o no les vamos a dar como dato son los parámetros termodinámicos. ¿Cuáles eran los parámetros termodinámicos? Y bueno, ver si el vapor de calefacción ingresaba como un vapor saturado, como un vapor sobrecalentado. En caso de que ingrese como un vapor sobrecalentado, ¿con qué temperatura de sobrecalentamiento está ingresando al equipo? Son datos que normalmente en la práctica no se suelen calcular, pero a fines académicos los vamos a utilizar. Un tipo de problema que lo podemos llegar a ver en un parcial, por ejemplo. Se vio el balance de materia, bastante sencillo, porque es una operación de separación. Tenemos una sola corriente de entrada, dos corrientes de salida. El balance de materia particular es sencillo porque recuerden que
consideramos que las corrientes están compuestas solamente por dos componentes: el solvente y el material disuelto en el solvente. Ese material que está disuelto en el solvente podía ser una sustancia pura, por ejemplo, hidróxido de sodio, o sacarosa o fructosa, o podía ser una mezcla de sustancias naturales, por ejemplo, el jugo de naranja. Pero nosotros siempre consideramos que hay solamente dos componentes: por un lado el solvente, por un lado todo el material disuelto. Entonces el balance de materia particular queda reducido solamente a dos ecuaciones, y normalmente nunca se plantea en función del solvente, siempre se plantea en función de los sólidos. Pero queda determinando una, queda automáticamente determinado el otro. La principal consideración: los BAOs tienen concentración cero referido a los sólidos arrastrados. El BAO está compuesto exclusivamente por solvente. Y por el lado del vapor de calefacción, como estábamos hablando de un intercambiador indirecto, o sea, no hay mezcla entre el vapor de calefacción y las corrientes que estamos concentrando. Del lado del balance de energía, ¿qué decíamos? Toda la energía que cede el vapor de calefacción es recibida por el por el lado del producto, o sea, atraviesa el tubo y la corriente líquida lo absorbe. Ahora, esa energía que toma la corriente líquida podía deberse o podía ser empleado como calor sensible de solución si la solución de alimentación ingresa a baja temperatura, por debajo de la temperatura de saturación, y obviamente tenía una componente que se refería a la evaporación de los vaos, al cambio de fase de los vaos. La energía que el solvente tomaba para cambiar de fase, para pasar del estado líquido al sólido. ¿Cuáles eran las consideraciones que íbamos a tener para resolución de problemas? El vapor de calefacción podía o no ser sobrecalentado. O sea, las condiciones con las que va a ingresar este vapor de calefacción y con las condiciones termodinámicas con las que va a abandonar el equipo pueden variar dependiendo del problema. Puede entrar como un vapor sobrecalentado, puede entrar como un vapor saturado, puede abandonar el equipo como un líquido saturado o como un líquido subenfriado. Eso ya depende de los datos del problema. Entonces, no asuman que es siempre la misma ecuación la que vamos a utilizar para el cálculo de la energía. Tengan en cuenta cuáles son los estados termodinámicos inicial y final. Ahora, una consideración que siempre vamos a hacer es que, no es una consideración, es así: los vaos siempre abandonan el equipo en forma de vapor saturado. El estado termodinámico de vapor saturado. ¿Por qué? Porque un evaporador no puede generar vapor sobrecalentado. Siempre vamos a obtener vapor saturado. Una consideración más: esta corriente de alimentación puede o no ingresar a la temperatura de saturación, o sea, a la temperatura de cambio de fase. Si no ingresa a la temperatura de cambio de fase, obviamente es porque está más fría, y vamos a necesitar utilizar parte de la energía para calentarla hasta la temperatura de saturación, que era este calor sensible de solución. Y bueno, obviamente, ¿por qué el vapor de calefacción y el líquido a concentrar no están a la misma presión? Recuerden que dos datos que nosotros necesitamos sí o sí para calcular un evaporador es la presión del vapor de calefacción y la presión dentro del evaporador. Ambas presiones siempre van a ser diferentes. Sí o sí, siempre vamos a tener diferente presión del lado de los vaos o del lado donde está la solución que estamos concentrando, que va a ser diferente de la presión que tiene el vapor de calefacción. ¿Por qué? Porque como hay un intercambio de energía a partir de una condensación y a partir de una evaporación, nosotros necesitamos una fuerza impulsora. Y para que haya flujo de energía necesitamos la fuerza impulsora, y esa fuerza impulsora es la diferencia de temperatura. Por lo tanto, siempre vamos a tener diferente presión. Tengan en cuenta cuando resuelven los problemas, no podemos resolver solamente
con la presión del lado del vapor de calefacción y tomar datos termodinámicos a la presión de calefacción o a la presión interior del evaporador. Ten en cuenta porque es un error muy común que se suele dar. Bueno, esto lo vamos a pasar. Estos eran los problemas que tenían en la guía. Y vamos a ver el tema, vamos a empezar con el tema que nos toca hoy. Un poco ya les había contado la clase pasada y sus compañeros cuando dieron la exposición sobre evaporadores también hablaron de lo mismo. Y son los evaporadores de múltiple efecto. Decíamos que el problema con un simple efecto, o sea, un efecto es un cuerpo donde se produce la evaporación. El problema con el simple efecto que vemos acá es que esta corriente de vapor que está abandonando el equipo, está abandonando el sistema, no se lleva sólidos, perfecto, se lleva solamente solvente, pero se está llevando algo más que es muy importante, y es energía. Esta corriente de vapor se está llevando todo el calor latente que tomaron los vapos para producir ese cambio de fase. Y esta energía, si no la utilizamos, la perdemos. Si la perdemos, es plata. Entonces, a partir de esto surgió el proceso en evaporación en múltiples etapas. ¿En qué consistía? Si nosotros utilizamos un efecto, un cuerpo de evaporación, ya lo vimos. Tenemos el ingreso de vapor de calefacción, calefacciona y abandona el equipo como condensado. Y la alimentación de solución diluida ingresaba al equipo y salían dos corrientes. Una corriente concentrada y una corriente de vapor. Como esta corriente de vapor lleva energía, lo que podíamos hacer era intercalar un segundo equipo, un segundo cuerpo o un segundo efecto, como quieran llamarlo. En ese segundo efecto lo que hacemos es volver a alimentar la corriente que salió del cuerpo anterior y calefaccionarlo con los vapos que venían del cuerpo anterior. A su vez de este efecto, también están abandonando vapos que llevan también una porción de energía. Por lo tanto, podíamos seguir sumando efectos y recuperando parte de la energía que iban cediendo esos vapos. En la última etapa, nosotros podemos trabajar, o bueno, se puede trabajar con dobles efectos, triple, cuádruple, quíntuple, hasta 8 efectos. Sé que se puede llegar a operar dependiendo del producto. Con el último efecto, ya obtenemos el producto concentrado, que es nuestro producto final, lo que estamos buscando obtener, y los vapos del último efecto se dirigían hacia un condensador. Donde nosotros, ¿en qué consistía el condensador? Podía ser un intercambiador en el cual ingresamos con agua fría, agua de refrigeración, los vapos ceden su energía y la calientan un poquito. Y puede ser un contacto directo o indirecto. Puede abandonar en forma de condensado o puede salir, esos vapos pueden salir mezclados con el agua de refrigeración. No nos vamos a centrar en la operación de condensación en este caso. Pero ¿por qué poníamos este condensador al final? Decíamos que la fuerza impulsora para que haya una transferencia de energía estaba dada por la diferencia de temperatura. Y si nosotros analizamos el primer cuerpo, la evaporación, o sea, cuando nosotros estamos separando los vapos, es un proceso de evaporación, es un cambio de fase. El líquido saturado, que es lo que sale como solución concentrada, se encuentra a la misma temperatura que los vapos. Y si ambos se encuentran a la misma temperatura, no podríamos tener intercambio de energía acá. Porque estos vapos salen a la misma temperatura que el líquido que vuelve a ingresar en el siguiente efecto. Entonces, ¿cómo lográbamos utilizar esos vapos como vapor de calefacción? Decimos que habíamos hablado que los vapos, cuando se condensan, cuando ingresan al equipo y ceden energía, obviamente se condensan. Los vapos son vapor del solvente que estemos trabajando, normalmente agua. Ese vapor de agua, cuando se condensa, pasa a ocupar un volumen mucho más pequeño. Entonces, como el volumen es más pequeño, están generando vacío hacia atrás. Genera una depresión hacia atrás.
Entonces todo el proceso en realidad nace por el último efecto. Cuando estos vaos se condensan en el condensador, generan una disminución de presión hacia atrás. Esa generación de disminución de presión me permite que haya una diferencia de temperatura entre los vaos que provienen del efecto anterior y el líquido que alimenta. Como hay esa diferencia de temperatura entre la parte interior del equipo y el exterior de los tubos, estos vaos, cuando condensan, generan una disminución de presión hacia atrás. Y así van generando una disminución de presión, van generando un delta de presión, y ese delta de presión va acompañado con un delta de temperatura, que es lo que me permite que haya un intercambio de energía. José, Paloma Campos escribió en el chat que tiene una duda. Paloma, ¿puedes activar tu micrófono y hacer la pregunta? Sí, activen el micrófono sin problema, no Sí, profe, interrumpan. no quería interrumpirle al profesor igual. Mi duda era que, así como el vapor de la masa del vapor de calefacción es igual al condensado, ¿lo mismo sucede en los vaos? O sea, el vao que ingresa es, la masa del vao que ingresa es igual a la masa de vao que sale. Claro, este vao, por ejemplo, que está saliendo del primer Claro. efecto, ingresa en el segundo y abandona como una corriente de condensado. O sea, sí, acá tenemos que tener una... Un segundito, vamos a tratar de representarlo. No es fácil. Vamos a representar con verde. Acá yo tendría una corriente de condensado que abandona el equipo. Y ahí del vao... Tres corrientes de condensado que abandonan el equipo. Profe, una consulta. Sí. ¿Esto se aplica igual que el balance de masa? Tipo, todo lo que ingresa tiene que salir la misma cantidad. Respecto a los vaos, Sí. todo el vao que ingresa aquí abandona este equipo en forma de condensado. Toda esta masa de vaos que ingresa aquí abandona este equipo en forma de condensado. Un segundito, vamos a verlo mejor en la siguiente filmina. Claro, o sea, se va regenerando en cada vao y ahí va pasando al siguiente. No se va regenerando. Acá lo tienen representado, fíjense. El vao que viene del primer efecto ingresa, cede energía, recuerden que lo representábamos como un zigzag, cede energía y abandona el equipo. Abandona el equipo y ya abandona el proceso de evaporación. No vuelve a ingresar en ninguna otra etapa. Solamente la masa de vapor que sale de aquí calefacciona en el segundo efecto. Solamente la masa de vapor que abandona el segundo efecto calefacciona en el tercero. Pero la masa de vapor que abandona el primer efecto no es necesariamente igual a la masa de vapor que abandona el segundo. Esa duda era. Estos vaos no necesariamente son iguales en masa. Esa es la consulta, o sea, no necesariamente se da que la masa pH1 o B1, como quieran llamarlo, B1 no necesariamente es igual a B2 ni va a ser igual a B3. Cada cuerpo opera en forma diferente. O sea que varían, Sí. pueden variar, digamos, en cada... Podés tener diferente evaporación en cada efecto. Exactamente, esa era mi pregunta. Normalmente, y en la práctica siempre se da así. ¿Por qué? Porque a medida que vos vas concentrando la solución, es más difícil transferir energía. Es más fácil transferir energía en una solución que está diluida. A medida que se va transfiriendo... Por ende, a medida que va pasando a cada condensador, digamos, se va reduciendo, cada evaporador, perdón, se va reduciendo, digamos, lo que sería la solución para dejar el soluto en este caso. Claro, ahí hay un fenómeno que es lógico. Nosotros acá en la alimentación, supongamos, tenemos, por dar un valor, 20 metros cúbicos. Como yo parte ya evaporo, esta solución concentrada que abandona acá no va a ser 20 metros cúbicos, porque yo saqué parte del solvente. Va a ser menos, posiblemente sea 10 metros cúbicos. Ahora, cuando esos 10 metros cúbicos ingresan al segundo, vuelvo a retirar parte del solvente y ahí obtengo una solución más concentrada.
posiblemente ya sean 5 metros cúbicos. Ya, así sucesivamente voy reduciendo mi volumen de solución concentrada. ¿Por qué? Porque yo justamente estoy concentrando. A medida que concentro, estoy evaporando el solvente y el volumen de mi solución disminuye. Si ustedes tienen una sopa que está diluida, la dejan en el fuego y dejan que se evapore el agua, la sopa se va a ir concentrando, pero el volumen va a ir disminuyendo. ¿Sí? Ahora, cada cuerpo del evaporador normalmente evapora en diferente proporción. No siempre se evapora, supongamos, el 50% del solvente que ingresa. Eso ya hay que verlo en función de los datos del problema. Eso ya depende del problema que vayan a estar trabajando o del equipo con el que estén operando. ¿Se comprende? Va disminuyendo, el caudal de líquido va disminuyendo. Sí, Y el caudal de vapor, obviamente, puede o no disminuir. Eso ya depende del problema. Ahí es como dice, donde T1 es mayor que T2 y T2 es mayor que T3, es porque se va disminuyendo a medida que va pasando a los de evaporador, sería, ¿no? La temperatura. En este caso Claro. estamos hablando de temperatura. No, sí, pero digo, va disminuyendo a medida que va pasando a distinto evaporador. Claro. El primer evaporador puede estar operando a 110 grados. Qué feo que dibujar así, por Dios. El segundo puede estar operando a 90 y se pueden dar casos que el tercero esté operando a 60. Ese salto de temperatura es normal. Estos últimos cuerpos, los últimos evaporadores, los que ya están conectados al condensador barométrico, pueden estar trabajando en el orden de 60 grados, 50, 70 grados. Mientras que los cuerpos que están operando en contacto con el vapor de calefacción pueden operar a 110 grados, 120, 130. Ya depende mucho del producto y de las condiciones de planta. Pero se puede dar ese salto de temperatura así tan grosero. De 110, una pequeña reducción y luego una reducción muy grande de presión, de temperatura. ¿Por qué? Por esto mismo. Porque en este cuerpo, en el cuerpo número 3, vamos a tener una presión muy baja. Muy, muy baja. O sea, un vacío muy alto. Como la presión es muy baja, la temperatura de saturación es muy baja. A medida que nos vamos hacia el principio, nos vamos en sentido contrario, la presión va a aumentar. En este cuerpo no vamos a tener tanto vacío. Entonces la temperatura de saturación va a ser más alta. Y acá al principio, posiblemente prácticamente no tengamos vacío. Posiblemente estemos trabajando a casi una atmósfera. Entonces la temperatura de cambio de fase va a ser alta. No van a operar a presión, pero sí va a estar operando, puede estar operando a presión atmosférica prácticamente. Que no haya absolutamente nada de vacío en el interior del equipo. Pero eso son consideraciones prácticas que ya escapan un poquito al curso. Por ahora, hagámonos a la idea, o sea, grabémonos, porque esto siempre será así, que la presión y la temperatura siguen este camino que tenemos representado acá. El primer cuerpo tiene mayor presión y mayor temperatura, el segundo un poquito menos de presión y temperatura, y el tercero, o el último, depende si estamos trabajando con 3, 4, 5, 6 efectos, va a ser el que menos presión y temperatura tiene en su interior. Justamente porque si no hay diferencia de presión, no hay diferencia de temperatura. No hay diferencia de temperatura, no hay intercambio de energía. ¿Sí? Un fenómeno netamente termodinámico. No podemos ir en contra de la termodinámica. Bueno. A ver, un segundito. Si queremos analizar... Un segundito, a ver si puedo ver. Si queremos empezar a plantear los balances de materia, balance de energía de los múltiples efectos, ¿cómo podemos considerar? En el primer efecto tenemos la alimentación, una concentración que puede o no ser dato, tenemos la separación de dos corrientes, P1, que es la solución medianamente concentrada que sale del primer efecto, con una determinada concentración. Y los vados que, como habíamos dicho, no arrastran nada de sólidos. El vapor de calefacción ingresa, cede su energía y abandona el equipo.
Si tenemos un segundo efecto, utilizamos esos vaos para intercambiar energía y abandonan todo el proceso. Esos vaos ya abandonan el proceso. BH1, esa corriente de masa BH1 que ingresa, es igual a la que sale. En masa son valores iguales. Cambia solamente su energía. Del segundo efecto, nuevamente tenemos una corriente P2 con una composición X2, que va a ser lógicamente más concentrada que X1, va a ser una concentración mayor. Y tenemos los vaos que nuevamente consideramos no arrastran nada de sólido. Colocamos el tercer efecto, recuperamos la energía de los vaos y obtenemos al final del tercer efecto una solución concentrada P, que es mi producto final, es lo que yo estoy buscando. Ese producto va a tener una concentración X sub P, y lógicamente es lo que yo estoy buscando. Y estos vaos sí ya se pierden a la atmósfera. No a la atmósfera, se pierden en el proceso. Normalmente cuando hablemos de pérdida de energía en un múltiple efecto, nos estamos refiriendo a la energía que llevan estos vaos. ¿Sí? Cuando en un problema les preguntemos ¿cuánta energía se pierde? La energía de BH1 se reutilizó, porque se empleó en el segundo efecto. BH2 se empleó en el tercer efecto. BH3 ya no lo utilizamos para un proceso de concentración. Entonces consideramos que se pierde esa energía. Si nosotros trazamos el límite del sistema que estamos analizando, como lo hacíamos en balance de materia, como lo hacemos en balance de materia, perdón, ¿qué es lo que obtenemos? La corriente F va a ser igual a una corriente genérica BH, que representa todos los vaos, más mi corriente P, de producto. Donde BH va a ser igual a BH1 más BH2 más BH3. O sea, todos los vaos que separan el primer efecto, en el segundo y en el tercero. Es toda la masa de solvente que yo eliminé. ¿Se comprende? Yo puedo resumir el balance de materia tomando solamente la integral de todo el sistema. Lo que pasa es que es una consideración sencilla. ¿Sí lo puedo hacer? Sí, se puede hacer perfectamente. ¿Me sirve en todos los casos? Y capaz que no. Capaz que no lo pueda hacer en todos los casos porque puede ser que no tenga todos los datos. Si yo planteo mis límites del sistema o mi integral en un solo efecto, en el primer efecto, quiero analizar solamente el primer efecto, la alimentación va a ser F y voy a tener BH1 más P1. Es bastante sencillo, es balance de materia, un proceso de separación. O tomo una etapa del proceso o tomo todo el proceso en general y considero las corrientes que ingresan y que salen. Jugando con esos balances de materia, yo puedo ir planteando o resolviendo toda la parte de balance de materia referido a un evaporador de múltiple efecto. O sea, tengo que plantear, lo mejor es realizar el diagrama de bloques, identificar bien las corrientes, 1, 2, 3, X sub P, X sub 1, sub 2, sub 3, identificar todo perfectamente, y una vez que identifiqué, yo empiezo a jugar con los balances de materia. ¿Qué me sirve? Me sirve plantear el del tercer efecto, me sirve plantear el del primero, me sirve plantear el de todo el sistema en general, sin considerar lo que pasa en el interior, viendo qué es lo que atraviesa el sistema. Y bueno, ya depende de los datos del problema y cómo quieran ustedes encarar el problema. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda en lo que es balance de materia del evaporador? Es bastante sencillo, o sea, es graficar, trazar los límites de mi sistema y analizar qué es lo que entra y qué es lo que sale. Ahora, si quiero analizar el balance de energía del primer efecto, ¿qué situaciones se podían dar? Lo que habíamos visto, las situaciones que se podían dar en un evaporador. Esta alimentación F, como dijimos, puede o no entrar a la temperatura de saturación. Si entra más frío, o sea, si entra con una temperatura por debajo de la temperatura de saturación, yo primero tengo que calentarla para que llegue a la temperatura de cambio de fase. Si tengo que calentarla, tengo que calcular cuánta energía tengo que ceder.
Y eso se calcula a partir de la masa por el Cp por el delta de T. Donde hay que tener en cuenta una cosa. Este Cp no es el Cp del agua. O, dependiendo de los datos del problema, puede o no ser el Cp del agua. Este Cp sería el de una solución. Porque yo estoy alimentando una solución, no estoy alimentando agua pura. Entonces, la energía que toma la solución para alcanzar la temperatura de saturación es la masa total de la solución alimentada por el Cp de la solución por el delta de temperatura, entre la temperatura a la que ingresa y la temperatura de saturación. Ahora, el segundo término, ¿qué es lo que expresa? ¿Cuánta energía toman los vasos? ¿Cuánta energía toma el solvente para pasar al estado de vapor? Y ahí sí, ya no estoy considerando la masa de solución. Estoy considerando solamente la masa de vapor que se desprende en el primer efecto. Solamente BH1. No es BH que representa todas las corrientes. Es solamente el vapor que se desprende en el primer efecto. Y obviamente va a estar afectado por el calor latente que corresponde a la presión que tenemos dentro del primer efecto. Por eso es importante conocer las presiones dentro de cada efecto. Porque en función de la presión va a variar mi calor latente. ¿Sí? Ahora, del lado del vapor de calefacción, ¿qué se puede dar? El vapor de calefacción obviamente va a ingresar, va a ceder energía y va a abandonar el equipo como un fluido frío, un fluido saturado o subenfriado. Depende qué energía, cómo está ingresando ese vapor de calefacción, cómo está abandonando el equipo. Yo puedo tener acá los términos de ecuación. Acá me está faltando un término, ahora que me estoy dando cuenta. Tengo el término del cambio de fase, donde el vapor de calefacción cede energía y condensa. Tengo el término referido al enfriamiento del vapor saturado, del vapor sobrecalentado, o sea, cuánta entalpía cede el vapor para pasar del estado sobrecalentado al estado de vapor saturado. Y acá me faltó un término, después lo voy a corregir. Me está faltando el delta de temperatura entre la temperatura de saturación y la temperatura con la que abandona el equipo, que sería Lm por Cp por delta T. Vapor de calefacción por su Cp por su delta de T. Más o menos lo que ya veníamos viendo. Las ecuaciones son básicamente las mismas que vimos hasta ahora. Lo que hay que tener en cuenta es que en este caso, por ejemplo, las masas son distintas. Acá la primera parte de la ecuación está referida a la solución total. Entonces la masa de la solución total. Mientras que el segundo término está referido solamente a la masa de vasos. Si yo analizo el segundo efecto del lado del producto, ¿cuánta energía va a tomar el producto? En este caso ya no se produce, ya ingresa a la temperatura de saturación, ya no hay un calentamiento. Entonces, luego del primer efecto, ya sea que tengamos 2, 3, 4, 5, 8 efectos, la energía que se toma del lado del producto está referida solamente a la masa de solvente que se evapora por su calor latente. O sea, solamente BH por su calor latente. Esa es toda la energía que está tomando el producto. No hay sobrecalentamiento, no hay calentamiento de la solución que ingresa. Esta solución P1, cuando ingresa al equipo, no necesito calefaccionarla hasta la temperatura de saturación. Ya ingresa a la temperatura de saturación. Ahora, ¿cuál es del lado de calefacción en el segundo efecto? ¿Quién calefacciona en el segundo efecto? El vaho que viene acá del primer efecto. Este vaho es el que va a ceder su calor latente y va a abandonar el equipo. Cede su calor latente. O sea que, ¿cuánta energía entrega? La masa del vaho del efecto anterior multiplicado por su calor latente. Y así sucesivamente en todos los efectos que yo vaya a tener en el problema. 2, 3, 4, 5. A partir del segundo efecto ya se simplifican las ecuaciones. Porque solamente voy a tener intercambio de calor latente. No voy a tener intercambio de calor sensible. ¿Por qué no voy a tener intercambio de calor sensible? Porque los vahos siempre abandonan
como vapor saturado, nunca como vapor sobrecalentado. Y cuando condensan, condensan y abandonan como líquido saturado, nunca como líquido subenfriado. ¿Ok? ¿Alguna duda respecto a esto? ¿Se comprendió? Bien, si tienen alguna duda, abran el micrófono y preguntan, no tengan... Perdón, profe, no escuché en qué estado termodinámico ingresaba el vaho en el segundo efecto. Siempre como vapor saturado. Siempre vapor saturado. Gracias. Nunca sobrecalentado. La condición de vapor sobrecalentado la podemos tener en el primer efecto con el vapor de calefacción, el que viene de la caldera. ¿Sí? Ese vapor sí puede estar sobrecalentado. Los vapos que nosotros estamos generando en cada efecto siempre son saturados. Vapores saturados. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es trabajar en comisión, trabajar en grupos. Vamos a habilitar las salas y van a pasar a la sala que le corresponde a cada grupo. Y vamos a analizar el problema número 5, creo que era en la guía, no me acuerdo qué número era. Pero es el único problema de evaporador de múltiple efecto. ¿Qué es lo que me pide este problema? No vamos a analizar todo el problema. El 4. Okay. No vamos a analizar todo el problema, vamos a analizar solamente una parte, para hacerlo más rápido, más dinámico. Lo leemos, lo analizamos primero, van a sus salas y ahí intentan plantearlo. Y después voy llamando a algún grupo para que trate de proyectar hasta dónde llegó. Y tratamos de resolver entre todos. ¿Qué nos dice? Tenemos un proceso de concentración de soda cáustica y queremos ver qué es más económico, instalar un evaporador de simple efecto o uno de triple efecto. Supongan que ustedes están en una planta y les dicen, tenemos que comprar un evaporador. El evaporador de un solo efecto obviamente es más barato porque es un equipo más chico. El de triple efecto obviamente es mucho más caro. Necesitamos otra instalación, otra instalación civil para poder montarlo. Pero tenemos que ver si en el tiempo ese evaporador de múltiple efecto, de 3 efectos, es más económico de operar que el de simple efecto. Inicialmente puede requerir una inversión mayor, pero en el tiempo puede ser que esa inversión mayor se justifique porque tenga un costo de operación menor. ¿Cómo se traduce el costo de operación? Sencillamente en el costo de energía. Ambos evaporadores, o sea, ya sea que instalemos uno de simple efecto o uno de triple efecto, van a disponer del mismo vapor para operar. Los dos van a tener vapor de un bar a 200 grados. Eso me da mi caldera. Mi caldera o mi proceso anterior me da vapor de un bar y 200 grados. Y tenemos que concentrar la solución de soda cáustica desde el 10% hasta el 50% para sacarlo a la venta como soda cáustica líquida. Ahora, ¿qué datos tenemos de cada evaporador? El evaporador de simple efecto, el equipo opera 0,4 bar dentro del equipo. En este caso, hoy no lo vamos a analizar porque es algo que ya lo estuvimos viendo en la clase pasada. Esta primera etapa se calcula exactamente igual que todos los problemas anteriores. Un evaporador de simple efecto, lo que ya habíamos visto. El dato es que opera 0,4 bar. Ahora, el evaporador de triple efecto, ¿qué datos tenemos? Uno, son 3 efectos. Ya sabemos que son 3 efectos los que vamos a comprar, o que queremos comprar. El primer efecto, acá adentro, se encuentra a 0,6 bar. O sea, estos VAOs BH1 están a 0,6 bar. El segundo efecto, y el tercer efecto está operando a 0,2 bar. No tenemos datos termodinámicos del segundo efecto. Tenemos datos termodinámicos del primero y del tercero. Sabemos que a la salida del primer efecto, acá, tenemos una concentración de 30%. Acuérdense que tanto el de simple efecto como el de triple efecto, sí o sí tienen que llegar a 50% de concentración. Es mi condición de proceso, yo no puedo cambiar eso. Mi producto es soda cáustica al 50%. Con el evaporador de triple efecto, yo llevo en una etapa intermedia al 30%, en una etapa posterior
llego ya al 40%, concentré un poquito más, y en el último efecto tengo que llegar sí o sí al 50%. Sabemos que la alimentación de solución diluida es de 35 toneladas hora. Eso va a ser común para los dos evaporadores. ¿Qué tenemos que calcular? ¿Cuál es la masa de P? ¿Cuál es la solución concentrada P? Esta solución concentrada P va a ser exactamente la misma para el simple que para el triple efecto. Porque yo no estoy evaluando cuánto puedo obtener de P con un equipo u otro. Con ambos yo tengo que llegar al mismo valor de P para el mismo valor de concentración. ¿Qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar la energía que estamos empleando y la energía que estamos perdiendo. ¿Cuál es la energía que nosotros empleamos? La que viene con el vapor de calefacción. ¿Cómo traducimos esa energía? La traducimos en masa de vapor de calefacción. O sea, el evaporador de simple efecto va a utilizar, tenemos que calcular, va a necesitar una determinada masa de vapor de calefacción B sub C. El de triple efecto va a necesitar una masa completamente diferente. Ahora, ¿cuánta energía se pierde? En el evaporador de simple efecto, todos los vapos se pierden, porque no lo estoy recuperando. Entonces la energía va a ser la energía que arrastran todos estos vapos. En el de triple efecto, no va a ser lo mismo, porque la energía que llevaron BH1 y BH2, yo las volví a utilizar. Solamente estoy perdiendo la energía de los vapos del tercer efecto, BH3. Entonces, por lógica, nosotros sabemos que sí, el de triple efecto va a ser más eficiente, pero hay que demostrarlo con números. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Alguna consulta? Bueno, yo estoy creando ahí hice todas las sesiones grupales. Vayan dirigiéndose a la sala en la que le corresponde, según su número de comisión. Y son las 8 menos 10. Analizamos el problema a media hora. Traten de escribir, traten de plantear, traten de hacer la representación, tanto de bloques como de diagramas de energía, los diagramas entálpicos. Y después nos juntamos y vemos a ver cuánto pudieron avanzar. Bueno, vayan pasando a sus salas. Chicos, si alguno está solo en su comisión, que entre con otra comisión nomás para poder ayudarse a resolver.
Rocío, si estás sola, puedes entrar a otra sala, ¿eh? Vete a la sección de grupos y algún grupo con el que tenga afinidad y puedes trabajar con ellos. Ok, profe, gracias. Sí, sí, mudate nomás, no hay problema. ¿Morales? Hola, Morales, ¿estás en la sala? Ah, pasate a otra sala nomás. No hay problema, o sea, buscar alguna de las salas con que tenga, donde están algunos de los chicos con los que tenga afinidad y cambiate para trabajar en grupo. No es necesario que trabajes sola. ¿El qué? Hola. ¿Cómo están con la Hola, resolución? Hola, profe. Em, Quizás un poquito perdido. Esa es la idea, no se preocupen. Eh, Usted dijo que teníamos que hallar P, pero en este caso sería el rendimiento lo que tenemos que hallar, porque P era, según lo que usted había dicho, o lo que yo entendí, es que es lo mismo para el simple que para el triple efecto. Claro, la solución concentrada, la solución P, va a ser exactamente igual, operas con La un simple que alimentación. con un triple. La alimentación es la misma, la concentración de la alimentación es la misma, la solución final, la concentración y la masa de la concentración final va a ser exactamente igual. Porque vos estás queriendo comparar equipos que tienen que operar en las mismas condiciones de producción. Lo que va a variar es la energía que van a utilizar, el vapor de calefacción. Entonces P vos lo podés plantear a partir de un balance de materia. Si vos haces el balance de materia, un segundito anoto.
si vos haces el balance de materia para el triple efecto, o sea, tenés que tener en cuenta todas estas corrientes y composiciones intermedias, vas a llegar a un valor de P, X, que va a ser un valor X. Si vos lo planteas... Disculpe, profe, Sí. se me cortó. ¿Puede volver a repetir? Porque se me cortó toda esa parte. Sí, si vos... El valor de P va a ser exactamente igual para el simple que para el triple efecto, porque vos estás comparando condiciones de producción de dos equipos, pero que tienen que producir exactamente lo mismo. ¿Mm? Ambos equipos, el simple o el triple, tienen que producir lo mismo. Eso no es una variable de proceso. No es la variable que te está preguntando el problema. Lo que te está preguntando el problema es cómo cambia B sub C. Entonces, este valor de P, vos lo podés obtener calculando el balance de materia. Para triple efecto, teniendo en cuenta todas estas corrientes intermedias. Lo que entra de uno sale en el otro, lo que entra de uno sale en el otro. O directamente calculas como un evaporador de simple efecto. Una entrada y dos salidas. Pero el valor de P te tiene que dar igual, sea para el simple efecto que para el triple efecto. No sé si me explico. ¿Listo? Sí, sí. Se entiende. Una recomendación, háganlo en papel. En lo posible háganlo en papel porque en la pantalla es bastante difícil de manejarse. Ok. Traten de hacer en papel o traten de plantear en uno que vaya tomando nota en papel, por más que vayan escribiendo en pantalla, pero uno que vaya haciéndolo un poquito más prolijo en papel y después lo proyecta. ¿Sí? Bueno. Gracias, Y profe. vean de dónde pueden ir sacando cada dato. Cualquier Ok. cosa nos consultan. ¿Y cómo van con la resolución? Nos dividimos un poco el asunto como para comparar. Yo por lo menos recién termino de plantear ambos. No es necesario que planteen el simple. No es necesario que lleguen a una resolución Ah, numérica. No vamos a ver el número hoy. No es el objetivo. Hoy la idea es ver las ecuaciones. De dónde sale cada ecuación, cómo pueden plantear cada cosa, cuáles son sus incógnitas y cómo pueden ir despejando. Traten de plantear resolución nomás. Y el de simple efecto no es necesario porque es lo que ya estuvimos viendo. Enfóquense en el de triple efecto. bueno. No, yo decía para comparar, pero... Claro, ¿alguna duda sobre el problema, los datos del problema, el triple efecto? Yo todavía no, profe. Estoy Yo así. todavía no, también. Están encaminados. Sí, yo lo estoy planteando, profe. Yo Eso, también. profe. Recién estoy por analizar lo de las Profe, ecuaciones. sería, a ver, o sea, esto sería igual que el de, o sea, el de balance de energía, sería lo mismo que esto, ¿no? Todo lo mismo, pero en el efecto 2 se simplifica este. Claro. Sí, porque es solamente saturado. Bien. Siempre, por eso es recomendable hacer el diagrama termodinámico para ver qué situación tiene, qué estado termodinámico tiene cada etapa. Pero en realidad el de triple efecto en algunas partes es más sencillo. A partir del segundo efecto en adelante, siempre estamos hablando de solamente se intercambian calores latentes. No hay sobrecalentamiento, no hay enfriamiento de los condensados. ¿Sí? Solamente masa por calor latente, masa por calor latente. Okay. Bueno, cualquier duda nos mandan por el chat. O Dale. sí, por el chat. Por el Igual chat. hay una opción para llamarlo. Sí, también. Cualquiera. ¿Cómo van, José, los que entraste? No, están empezando todavía. Sí, empezando. En realidad, viste Sí. que yo le hice la resolución en
en el PowerPoint. Pero quiero que por lo menos intenten pensarlo un poquito. Porque si no, si le das todo con el PowerPoint, no lo piensan, no le surgen dudas. A mí una chica me preguntó por la presión del segundo evaporador, pero al tener que calcular la energía perdida en el último, nomás no necesita hacer el balance Claro. de energía en el segundo. Sí. Claro, tienen todos los El datos, o sea, en este caso no necesitas. Sí, el balance de masa sí, pero Exacto. eso lo puedes hacer. Bien. Sí, en Entonces este espera caso. un ratito y no sé si decimos en el grupo que nos llamen. Mira, yo Algo más entré o menos. al 1 y al 1 y al último grupo, y al 18. Tenían muchos, y en el 18 estaban todavía medio confundidos por dónde arrancar con el tema del cálculo de P, de producto de solución concentrada. Y en el 1 se separaron y están planteando por separado cada uno y viendo. Bien, dudas de poner. esa. Sí. Bueno, esperamos un ratito, entonces después nos empezamos a sumar. No sé hasta qué hora les dijiste. Y yo diría hasta las 20 y 20. Entonces, 20, bueno, sí, los llamamos en 10 cuarto minutos. empezamos a... Sí, en 10 minutos le damos la explicación le explico la resolución y después quedaría secado, pero secado es sencillo, es fácil. Bueno, Y alguna dale. duda que va a salir en el medio seguro. Bueno, ¿algún grupo se anima a compartir la resolución? ¿Alguien pudo resolver Estaba algo? difícil, profe. Muy largo. Por supuesto que estaba difícil. Pero tuvieron media hora. En un parcial tendrían media hora para resolver el problema. Y estaban en grupo. No tenían que resolver ni la mitad del problema. Y lo que pasa es que muchos datos para procesar. Muchos datos para pensar. ¿Tienen algo para compartir? ¿Alguien que quiera compartir algo? Aunque esté seguro que está todo mal. Mejor si está mal, entonces aprendemos. Si está bien, no se aprende nada. Sin No, miedo. profe, Alguien yo que... llegué al balance de materia, no, y ahí me quedé. Bien. Compartirlo. No, profe. ¿Alguien más? Morales, 6.600 kilocalorías por hora, primer efecto. ¿Qué es eso? La energía que requiere, la energía que pierde, vapor de calefacción. En el caso del vapor de calefacción pueden calcular la masa, no necesariamente la energía. Tienen que calcular la masa. Primer efecto o un efecto, el simple efecto, perdón. Bueno. ¿Quién había hablado? Sofía Tenep, ¿te animás a compartir algo? Algo, aunque sea el diagrama de bloques y vemos si lo plantearon bien. O el balance de materia, a ver si lo plantearon bien. Literal que el balance de materia nomás lo planteamos. Bueno, Bien. Entrada igual a salida. Pero quiero ver si por lo menos están encaminados. bueno, espere que me paso a la compu porque estoy desde el celu. No hay apuro. Profe, pero yo pensé que ya nos daba el vapor de calefacción porque al final decía, bueno, no sé si estoy muy perdida. ¿Qué decía? La alimentación de 35 toneladas hora. Sí, sí. Esa es la alimentación de líquido, F, la corriente F. No el vapor Claro, de sí, calefacción. sí. Ah. Pero digamos, con eso ya se puede calcular P. Con eso se puede, exactamente. Con ese dato pueden calcular P. A mí P me dio como
7 toneladas por hora para un Puede ser. efecto. Para un simple efecto. Sí, para un simple efecto. Y Claro. para un efecto... Para el de los 3 efectos, el primero P me dio 11,66 toneladas por hora. El segundo me dio 2,91. No, perdón, 8,74 Y el último. P. Y el último P me dio 6,99 toneladas por hora. 7 prácticamente. Exacto. O sea, Sí. tiene, Sí, que profe, coincidir, nosotros también. tiene que coincidir el P. Va a ser exactamente el mismo para un simple efecto que para un triple efecto. Porque es la corriente de salida. O sea, que ustedes obtengan ese P en varias etapas o en una sola, para este problema, ojo, para este tipo de problema, tiene que ser exactamente el mismo. Porque ustedes, ese P en realidad no constituye una variable. O sea, ustedes tienen un proceso, saben que tienen que alimentar 35.000 litros, tienen 10% de concentración a la entrada, tiene que tener 50% a la salida. ¿Cómo lo hacen en el medio? No importa. Esa es su condición de proceso. Ustedes les piden eso. Vos tenés que fabricar, tenés que procesar 35.000 litros de alimentación con 10% de concentración y llegar al 50%. Lo que te está preguntando es, ¿qué es más económico? ¿Trabajar con un simple efecto o con un múltiple efecto? Por eso les decía Eso tendría que, que ver la energía. claro, lo que va a variar es la energía que van a utilizar, el vapor de calefacción, la masa de vapor. Pero el producto tiene que ser el mismo, porque ustedes tienen que llegar al mismo resultado. Para poder comparar equipos, tienen que tener el mismo resultado de P. No, no lo puedo plantear, pero si lo pienso con lógica, para mí sería más económico ocupar uno del tercer efecto porque no estás perdiendo la energía. O sea, en el primero lo que perdés por vos lo perdés y no lo recuperas. En cambio, si ocupas uno de 3, lo llevas a otro. No se pierde del todo, creo. Exacto. Intuitivamente lo sabemos. O sea, por lógica lo sabemos. La idea es tener una noción de cuánto se puede llegar a ahorrar, cuánto Pero representa ese plantearlo ahorro. no lo puede plantear. Claro. Ahora, así hablando por lógica y por lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿a ustedes les parece que consumen un tercio del vapor? Que con un triple efecto consumen un tercio del vapor que consumirían en un simple efecto. ¿Les parece que va a ser tanta la diferencia? No dependerá del líquido y eso. Va a depender de la termodinámica. Van a ahorrar vapor, se va a ahorrar vapor, seguramente se va a ahorrar vapor. Pero acuérdense que las condiciones termodinámicas van cambiando de un efecto al otro. Entonces, no es que van a ahorrar un tercio o 2/3 de vapor. No es que va a ser tan grande la diferencia en el consumo de vapor de calefacción. Hay que resolverlo y ver qué les da. ¿Quién está compartiendo? ¿Tenep? Sí, profe. Bueno, ¿te animás a explicar hasta dónde llegaste? Después sigo yo o sigue Profe, algún otro planteamos compañero. el simple efecto nomás, así que capaz que, que sigue usted nomás. Plantea el simple y vemos si está bien planteado. Medio complicado trabajar en Word, profe. No, es que no Bueno, llegamos porque nos quedamos en el tema de, bueno, que teníamos que sacar el calor del vaho, porque nos falta, no sé, para poder sacar la cantidad de vapor de calefacción, tenemos que plantear también el calor de vapor de calefacción. Pero para poder hacer eso, primero necesitamos saber cuánto es el calor del vaho. ¿cuánta energía toma el vaho? No cuánto Claro, calor es el vaho. para, ¿Cuánta energía toman los sí, vahos para cambiar de fase? claro, entonces de Eh, esa forma, después igualando, digamos, la energía del vaho con la energía que proporciona el vapor de calefacción, podremos despejar, digamos, de acá la el vapor masa de de calefacción. vapor de Ahora, calefacción. esa energía que toman los vahos, ¿no? ¿O cuánta energía tienen que ceder a la alimentación para generar esos vahos? ¿Qué términos tendría?
¿Qué términos les parece que Claro, puede tener? eso estábamos analizando porque nos dice que, bueno, el vapor de calefacción está a un bar y 200 grados Celsius, por lo que va a estar como vapor sobrecalentado. Y bueno, y como el evaporador trabaja a 4 bar, va a tener una temperatura a 0,4 de 75,4. Y eso estábamos analizando el tema de las temperaturas. Ujú. Em, Como que ahí nos confundimos un poco con cuál iba a ser la temperatura inicial y cuál iba a ser la temperatura final, para poder calcular, digamos, el recorrido del vago, ¿no es cierto? Pero ahí la temperatura no se anula porque, o sea, creo que eso es sincero porque vos ya entras como vapor recalentado. No, no como vapor sobrecalentado, o sea. Como Tiene- recalentado. no, tienen que estar Con lo están que mezclando o están hablando de dos cosas diferentes. Pero no me muevas tanto la pantalla. sí, En- perdón, pero estoy tratando de ahí, buscarlo. déjalo ahí donde estás. El, el problema les da datos de presión adentro del primer efecto. Analizamos el simple efecto. Les dice la presión dentro del equipo, pero no les dice absolutamente nada de la alimentación. Esa corriente F, que es un líquido, una solución diluida, no les da nada, no les da ni un dato. Entonces ustedes tienen que asumir que entra a la temperatura de saturación. No usamos energía para calentar. Entonces, del lado de la alimentación, la energía que toma esa corriente de alimentación es solamente la que toman los vagos para pasar al estado de vapor. ¿Puedes subir un poquito la filmina, la que estás presentando? Más, un par de filminas más arriba. Ahí. A ver si puedo escribir sobre la filmina, un segundito, anotar. Ahí déjalo. Cuando ustedes van a analizar para el simple efecto la energía que van a tomar, que va a tomar el producto, o sea, la solución y los vagos, acuérdense que siempre tienen dos términos. Tienen F por Cp por delta T y la masa de vagos por el calor latente. Ahora, en este problema en particular, ustedes no tienen datos de temperatura de la corriente F. Entonces tienen que asumir que este término es cero. ¿Por qué? Porque la alimentación ya entró en este punto. Ya entró como un líquido saturado. Ya lo calefaccionaron antes, en algún proceso anterior, no importa dónde, pero ya viene caliente. Entonces, la única energía que ustedes tienen que aportar es la masa de vapor por su calor latente. O sea, este salto. ¿Sí? Esa es la energía que tienen que aportar en el simple efecto o en el primer efecto del triple efecto. Se mezcla un poquito la terminología, pero básicamente la solución F, esta solución que están alimentando, ya es un líquido saturado. Entonces no tienen que calentarlo. Lo único que tienen que generar es la evaporación de los vapores, la separación de vapores. El término es más sencillo, se corta esa ecuación. Ahora, del lado del vapor de calefacción, cuando van al lado del vapor de calefacción, los datos que les dice, les indican que es un vapor sobrecalentado, ¿sí? Tiene un delta H. Pero no les dice nada sobre la salida. ¿Cómo sale ese condensador? O sea, el vapor de calefacción ingresa, cede energía y abandona en forma de condensado. Abandona en forma de condensado, pero este condensado ¿en qué estado termodinámico está? ¿Como líquido saturado o como líquido subenfriado? Si no les aporta ningún dato, si no les dice ningún dato de la temperatura, tienen que asumir que abandona el equipo como un líquido saturado. Entonces solamente tienen estos dos términos. Tienen el término del sobrecalentamiento y tienen el término del cambio de fase, de la condensación. La misma situación que tienen acá.
el vapor de calefacción ingresa como un sobrecalentado, cede energía, llega al estado de líquidos de vapor saturado, condensa y abandona el equipo como un líquido saturado. Esa es la lectura que tienen que hacer del problema. Eso es comprender la parte termodinámica del problema. ¿Cuáles son los estados termodinámicos del vapor de calefacción y de la alimentación? ¿Sí? ¿Se comprende? Sí, profe. Bueno, vieron que aunque sea planteando el balance de materia, ya empiezan a surgir dudas y empiezan a darse cuenta de que no es tan fácil. ¿Alguien avanzó un poquito más que quiera compartir? Nadie avanzó nada más. El balance de energía, pero no me da eso. Pero creo que No importa el valor, no importa el valor numérico, me interesan las ecuaciones y cómo interpretarlas. Si lo alguien tiene... plantea, sí. Claro. Yo eliminé la porción que tiene la alimentación, porque te decía que la alimentación que entraba a un bar. ¿Tenés para presentar, para compartir la pantalla? Está a mano. No importa, una foto para subir. Sí, un poco abro WhatsApp y le muestro. ¿Cómo? ¿Y puede compartir, profe? Sí, sí. Abro WhatsApp y le muestro. O sea, lo descargo de WhatsApp. ¿Vos estás conectada por PC? Sí. O sea, se le saco una foto con el celular y abro WhatsApp en la computadora. Ok. Haz una cosa, compartí por WhatsApp y después compartí la pantalla de la foto que enviaste. ¿Tenés el WhatsApp abierto? ¿El WhatsApp web? Estoy para abrir. O mandalo al WhatsApp web, yo lo comparto. La idea del trabajo en las salas es que surjan dudas, no llegar al resultado. Es que surjan las dudas, que surjan los problemas. No entiendo esto, no entiendo el otro, estoy seguro que salga. Entonces, no tengan miedo de preguntar. ¿Les surgió una duda? Bueno, ese era el objetivo, que salgan dudas. Nos faltan datos, profe, ¿lo entendemos? Nos faltan datos. Sí, les van a faltar datos, pero es porque no están interpretando bien el problema. Si yo les presento todo el resultado, no lo aprenden, lo resuelven mecánicamente sin pensar. ¿Lo estás mandando al de integración o...? Sí, al del grupo de integración. Ok, todavía no llega. Ahí está. ¿Cuánto mandaste? No, se le pedí a mi compañera porque mi celular está cargando. Ahí paso yo. Vale, lo paso yo y ya no estoy. ¿Cómo? No entiendo. Ahí reenvío. Esto es. A ver, enviar. Ese es el ¿Hoja? primer resto. Sí. Ok. BH, ¿ese sería? A un efecto. El del segundo, el del triple efecto, no lo puedo plantear. Ok, a ver, ¿qué tomaste? 35 toneladas, sacaste que los vados son 28 toneladas, entonces tenés 7 toneladas de producción de P. Está bien. La energía que consideraste del lado del producto son esas 28 toneladas de vaos y por su calor latente, 584 o 554. 554,1. Bien. Y del lado del vapor de calefacción, sacaste factor común la masa e hiciste el delta H por el calor latente. Los valores no los tengo, no los tengo en la cabeza, pero sí está bien. El planteo está bien. Ahora, para el simple o para el triple efecto, P tiene que ser igual, la suma del triple efecto, la suma de los BH, de los VAOs, tiene que ser igual. Tiene que dar 28 toneladas. Eso Sí o también, sí. o sea, la parte de la masa de los vaos también lo planteé.
Mi problema es en el balance de energía. Bueno, fue solamente ese. Quiere que le pase todas las fotos de... Hice hasta el balance de masa de los 3 efectos. Un segundito. La comparto yo. Vamos a analizar el problema. La idea es que siempre surjan dudas. ¿Están viendo la presentación, resolución? ¿Ya les llegó? Sí, se ve, profe. Se ve, bien. Este es el problema que ustedes tienen, el diagrama es el que ya habíamos visto. ¿Qué datos tienen del problema? Que ustedes ya analizaron. Vamos solamente al triple efecto. El simple efecto, ustedes ya lo deberían haber visto, ya deberían haber calculado, por lo menos como ejercitación. Les da las 35 toneladas de alimentación, les da la concentración de inicio, la concentración final. Esos son valores fijos. Eso ustedes tienen que respetar para el simple o para el triple efecto. Condiciones del proceso, no pueden jugar con eso. Pero en el triple efecto tienen que, en la parte intermedia, entre el primero y el segundo, alcanzan un 30% de concentración, luego alcanzan un 40%, y por último alcanzan el 50%. Lo que les decía, al pasar de un efecto al otro es más difícil transferir energía, entonces en el primer efecto puede ser que concentren mucho, pero en los siguientes van a ir concentrando a poco. ¿Cómo planteamos el balance de materia para el triple efecto? Ahora, consideramos solamente el triple efecto. Tenemos, si trazamos la envolvente, F va a ser igual a BH1 más BH2 más BH3 por P, más P, lo que ya habíamos visto. Si planteamos por efecto, si analizamos por... ¿Listo? Si analizamos el balance de materia global por efecto, trazamos la envolvente de cada efecto, F va a ser igual a BH1 más P1, P1 va a ser igual a BH2 más P2, P2 va a ser igual a BH3 más P. Sale directo y es bastante sencillo. Si planteamos el balance de materia particular por efecto, bueno, vamos introduciendo solamente las composiciones. X de la alimentación, X sub F, X1, X2 y XP, que es un valor fijo. Podemos ir planteando todos los balances de materia. De ahí sale el primer dato de producción. El primer dato que es P, la producción horaria. Tiene que coincidir cuando plantean con el simple efecto. Son las 7 toneladas que calcularon. ¿Qué otros datos les sirven de acá? ¿Por qué empezamos con el balance de materia? Porque ustedes necesitan para el balance de energía BH1. El vapor de calefacción lo que va a lograr es evaporar BH1. El vapor de calefacción no tiene injerencia, no afecta en BH2 y BH3. Con el vapor de calefacción solamente generamos BH1. Entonces necesitamos de algún balance de materia poder obtener ese valor, BH1. ¿Qué otros datos le pedían? La energía perdida. Dijimos que la energía que se pierde está referida exclusivamente a BH3. Entonces necesitamos esa masa de BH3. También lo tenemos que calcular a partir del balance de materia. Los datos de balance de materia tenemos que ir cruzando con los datos de balance de energía. ¿Qué datos tenemos termodinámicos? El vapor de calefacción, o sea, el vapor que viene de la caldera, sabemos que está a 1 bar y 200 grados Celsius. O sea, como dijeron ustedes, es un vapor sobrecalentado. Y fíjense que no nos dice nada sobre cómo abandona el equipo. Entonces consideramos que abandona como líquido saturado. No se sube en frío. ¿Qué otros datos termodinámicos tenemos del lado de la corriente de alimentación? Tenemos las presiones adentro del equipo. El primer bar está a 0,6 bar. El primer efecto está a 0,6 bar. Y el tercer efecto está a 0,2 bar. No tenemos datos del segundo. Pero en realidad no necesitamos datos del segundo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que necesitamos? El consumo de vapor de calefacción por hora. Para eso necesitamos calcular, tener los datos de vapor de calefacción y tener los datos de intercambio para el primer efecto. Y me pide la energía que se pierde como calor latente. Para calcular la energía que se pierde como calor latente tenemos que tener
BH3, que era lo que vimos en la filmina anterior, y los datos termodinámicos del tercer efecto. Por eso es que no necesitamos datos del segundo, ¿no? Porque las preguntas que me está realizando el problema están referidos al primero y al tercer efecto, no al segundo. Analizamos el balance de energía. El balance de energía para el lado del producto, como habíamos visto, como le había comentado antes, puede tener dos términos. F por Cp por delta T, más la masa de Bauhaus de H1 por lambda 1. Como el problema no me dice nada sobre F, tengo que asumir que entra como un líquido saturado. Entonces este término es cero. Toda la energía que toman, que se cede en el primer efecto, corresponde a la energía que toman los Bauhaus para pasar al estado de vapor. ¿De dónde viene esa energía? Del lado del vapor de calefacción. De vuelta, el vapor de calefacción entra como un vapor sobrecalentado y va a abandonar como un líquido saturado, porque no tenemos datos de su enfriamiento, entonces abandona como saturado. ¿Qué es lo que podemos obtener ahí? Ya con las ecuaciones del balance de materia y con estas ecuaciones podemos sacar la masa de vapor de calefacción. Y ese dato es el que comparamos con el simple efecto. Si este vapor de calefacción del triple efecto es mayor, menor o igual que el del simple efecto. Por ese lado yo ya tengo cuál equipo va a ser más económico de operar. ¿Un simple efecto o un triple efecto? Ahora, si queremos verificar, queremos saber a dónde se pierde la energía, tenemos que ir al balance de energía del tercer efecto. ¿Cuánta energía nosotros perdemos? En este efecto solamente la energía que arrastra BH3. ¿Cuánta energía arrastra BH3? Y su calor latente. Solamente la energía que tomó para cambiar de fase. BH3 lo sacamos del balance de masa, como habíamos visto en las filminas anteriores. Y lambda 3 sale de tabla. Por eso tenemos datos termodinámicos del tercer efecto. Acá BH1 corresponde a los datos termodinámicos del primer efecto. Y así se resuelve. No son muchas ecuaciones. Son 6-7 ecuaciones sencillas. El problema es interpretar el problema. Lo difícil es interpretar. ¿Qué les pareció? ¿Fácil o difícil? Complicado de entender. Pero la resolución, ven que la resolución es sencilla. No tienen que plantear grandes desarrollos matemáticos ni grandes reemplazos de ecuaciones. Lo que ustedes tienen que saber es los estados termodinámicos de cada corriente, de cada cuerpo, de cada efecto. Ubicándose en los estados termodinámicos pueden resolver fácil. Pensando qué es lo que ocurre en cada efecto, lo pueden resolver muy fácil. No importa que tenga 3 o que tenga 5 o que tenga 2 efectos. Porque le podemos dar en un parcial, por ejemplo, le podemos dar un doble efecto. Tenemos el primero y segundo efecto en serie. Y calcularlo. No importa cuántos efectos tengan, ustedes lo que tienen que hacer es ubicarse termodinámicamente qué es lo que está pasando en cada lugar. Cómo está cada corriente, cómo entra, cómo abandona. Si se manejan con eso, si ustedes comprenden esa parte, saben tomar los datos de las tablas, porque no les vamos a pedir de otro lado que no sean de tablas, entonces la resolución sale fácil. No hay más de 2 o 3 ecuaciones que tienen que saber para poder resolver los balances en evaporación. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? Si no, damos 2 filminas más y terminamos la clase. ¿Alguien tiene alguna consulta sobre esto? Porque acuérdense que para la próxima ya tienen que entregar el taller número 8. Y esto es un tema de parciales. Este tipo de problemas que son un poquito más complicados son problemas de parcial. No les vamos a tomar un problema fácil, vamos a tomar un problema un poquito más complicado. Profe, una Sí. consulta, el ejercicio que acabamos de resolver es el 4. Sí, pero yo les Y pido el ese hay que 5. entregar. No, yo les pido el 5. También El decía 4 y el el 4. 5. Ah, el 4 y el 5, perdón. Sí. Sí. Bueno, ahora vamos a ver a qué se refiere el 5.
Si no tienen dudas, dejo de compartir esta filmina y paso a otra presentación. Bueno, suspendo. Un segundito. Bueno, esto es lo que vimos en la otra. El problema. Y vamos a hablar un poquito del secado. Hasta ahora vimos evaporación, que decíamos que la evaporación era concentrar una solución, pasar a una solución de mayor concentración, evaporábamos el solvente. Y decíamos que era una etapa previa a una operación que puede ser una cristalización o puede ser un secado. ¿Qué pasa durante el secado? De esa solución concentrada obtenemos un producto seco, un producto sólido, o de un sólido húmedo obtenemos un sólido seco. Siempre lo que hacemos es disminuir la concentración del solvente. ¿Se parece a la evaporación? Sí, se parece mucho. Por lo menos a lo que son planteos de ecuaciones. Los equipos después vamos a ver que son, ya los vieron en realidad, los equipos son completamente diferentes. Ya vieron secado, ya vieron evaporadores. Falta secado de líquidos, que entra por ejemplo lo que es secado de spray. Pero el secado de sólidos ya lo pusieron sus compañeros. Balance de materia global, ya lo vimos, es exactamente igual al evaporador. Tenemos la alimentación, solamente que esta alimentación antes era una solución diluida, o sea, este valor de concentración era bajo, ahora la concentración va a ser bastante alta. Tenemos la corriente de Gauss, o sea, el solvente que se evapora solo, sin arrastrar nada de sólidos, y el producto seco P, donde tenemos una composición, una fracción de concentración que ya va a ser cercana al 100% de sólido, o sea, con muy bajo contenido de solvente. El solvente que normalmente siempre es agua. Balance de materia particular, exactamente igual al balance de materia en evaporación. La energía. Cuando vemos la energía en balance de secado, nosotros calculamos la energía que se necesita para secar. En evaporación calculábamos el vapor de calefacción que necesitábamos en función de su estado termodinámico y todo lo demás. Pero ahora en secado, en realidad la energía puede venir de diferentes fuentes. Puede ser de vapor de calefacción, puede ser de aire caliente, puede ser de una resistencia eléctrica, puede ser de gases de combustión. Entonces normalmente no estamos calculando el cambio de fase o no lo estamos calculando como energía que cede el vapor de calefacción. Solamente calculamos cuánta energía tenemos que aportar. Y esa energía sale del cálculo de elevar la temperatura del alimento hasta la temperatura de secado, más la energía que toman los vaos para pasar al estado de vapor. ¿Por qué? El alimento, perdón. Normalmente vemos secado en alimento, pero puede ser sobre cualquier sustancia o cualquier componente. Esta alimentación F normalmente va a estar fría, bastante fría o una temperatura baja. Y la temperatura a la que se da el secado no es la temperatura de saturación. Ustedes para secar tomates, para hacer tomates secos, nos llevan a 100 grados. Se aumenta un poco la temperatura. Si van a secar el tabaco, nos llevan hasta 100 grados para evaporar el agua. Se lleva hasta una temperatura menor. Pero se genera la evaporación para ir secando de a poco el alimento. Entonces nosotros siempre vamos a tener que este calor sensible del alimento es un término que es igual a la masa del alimento por el Cp por el delta de temperatura. Y luego aparte tenemos que el término de Gauss está constituido por la masa de Gauss que se evapora por su calor latente. Obviamente a la presión a la que esté trabajando el secador. Normalmente siempre va a ser presión atmosférica. Es bastante similar o es prácticamente igual a lo que es balance de materia balance de materia de energía en evaporación, solamente que en realidad es un poquito más abreviado porque no calculamos vapor de calefacción. Calculamos solamente la energía necesaria.
Y como datos se usan los datos térmicos. Nosotros vamos a tomar como ejemplo siempre lo que es secado de alimentos. Por ejemplo, purés de frutas, purés de o alguna fruta, alguna legumbre, carne o varios productos procesados para procesar. Pan o huevo, helado, leche, agua. De esta tabla ustedes pueden sacar directamente el porcentaje de agua que tiene una de estas frutas, verduras o productos varios y sacar el calor específico, obtener el calor específico. Teniendo en cuenta que, ojo, acá estamos, en esta tabla en particular tenemos kilojoules, no kilocalorías. Entonces tienen que hacer la conversión. Los problemas, acá tenemos uno, un segundito. ¿Cómo los planteamos? Y exactamente igual a balances en evaporación. ¿Cuánta energía necesitamos para secar 500 kilogramos de manzana? Media tonelada. La temperatura de secado es 100 grados. La temperatura inicial es 21. Tenemos una humedad inicial, o sea, el contenido de agua en la manzana es 83%. Y si lo vemos acá, 84%, 83% es lo que tiene la manzana normalmente como promedio. Calor específico del producto, 3,6 kJ por kilogramo, lo sacan de tabla, 3,6 kJ por kilogramo. La humedad final es a donde yo quiero llegar. El dato inicial lo sacamos de tabla, pero la humedad final es el punto donde yo voy a cortar mi proceso. El calor específico del agua, ahí lo tienen expresado en kilojoules, o saben que es 1 kilocaloría por kilogramo de grados Celsius. El calor de La ¿Cómo? diferencia entre, entonces la diferencia entre la humedad inicial y la humedad final me tiene que dar 0,8. La diferencia entre humedad inicial y humedad Y la final. final me tiene que dar un 0,8, porque teóricamente ahí parte mi proceso. No, o sea, ¿No? la humedad final es 8%. No es el 8% de la humedad inicial. Vos arrancás el proceso con 83% de humedad, terminás el proceso con 8% de humedad. El agua que evaporaste en el medio son los VAOs, BH. O sea, humedad inicial 83%, XF va a ser 100 menos 83%. Sí. Humedad final 8%, la fracción de P, X sub P, va a ser 100 menos 8%. ¿Sí? 17 XF va a ser 0,17 creo. Sí. ¿Cómo? No se escucha. XF va a ser 0,17. XF 0, 17, sí, claro. 17% o 0,17, exacto. Ay, perdón. El balance de los datos que ustedes tienen en el problema son estos. Lo único que tienen que calcular es plantear el balance de materia, sacar la masa de VAOs. Teniendo la masa de VAOs, saben cuánta energía toman los VAOs. Pero tengan en cuenta que acá lo que tienen que saber es cuánta energía demanda calentar esta masa de F. ¿Cuánta energía va a demandar? Va a ser la masa de F por su calor específico, Cp, por el delta de T, 100 menos 21 grados. Esa es la energía que yo requiero para levantar la temperatura de la masa de alimentación. Luego tengo la energía que toman los VAOs para pasar al estado de vapor. Es exactamente igual que evaporación, solamente que no calculamos el vapor de calefacción. Es un poquito más sencillo. Y en este caso no sacamos datos de tabla de agua, sino que sacamos datos de tablas de alimentos o tablas o les damos a brindar nosotros los datos de calor específico, porcentaje de agua, etc. ¿Alguna duda? Creo que en la serie tienen 2 problemas de secado. ¿Alguna duda al respecto? Bueno, ya son las 9:05. Si no tienen dudas sobre
los problemas de hoy, lo que se dio hoy, vamos dando por terminada la clase. Y recuerden la fecha de presentación, que es la semana que viene. El taller número 8. Profe, ¿Sí? yo quería preguntarle, porque nosotros exponemos la semana que viene, y ¿cómo es? De pasteurización. No encontramos en los libros. No. ¿Podemos de sacar de internet? ¿O algún libro que nos recomiende que podamos buscar de ahí? Ustedes saben, perdón, dejo de compartir un segundito la pantalla. Ustedes saben que tienen acceso a bibliotecas virtuales desde el campus. Les Sí, comentaron, las usan. Sí, yo busqué de ahí. Tecnología de los Busqué alimentos. Vayan directamente a tecnología de los alimentos, tratamiento térmico de alimentos, y de ahí pueden sacar todos los datos que necesiten. Pero obviamente pasteurización está referida a alimentos. Ah, bien. Sí, vi Entonces, ese libro que estaba en el libro. el libro, exactamente. Vayan a buscar tecnología de los alimentos. Tratamientos de alimentos, tratamientos de conservación de alimentos, y ahí van a tener todo lo de pasteurización. Pasteurización es el método más conocido y más explotado y uno de los más antiguos, así que hay información por todos lados. Pueden sacar de internet, pero sáquenlo con criterio. Pero busquen los libros, hay muchísimos. Y si no, escríbanme, yo les comparto a través de Drive algunos libros de industria de alimentos, o sea, de procesamiento de alimentos. Bueno, profe. No, sí, igual yo vi el libro, ese en el libro, y bueno. Pero buscábamos del McCabe y de los otros, de los que veníamos viendo. McCabe son de operaciones en general. Operaciones, o sea, la pasteurización no es nada más que un intercambio de calor. Es un intercambiador de calor. Entonces en el McCabe, lo que son operaciones de intercambio de calor, si lo ves como operaciones unitarias, lo vas a ver como un intercambiador de placa, como ponen ahí en el chat. Ahora, Claro, si querés sí. ver sobre la pasteurización como un método de tratamiento de conservación de alimentos, tenés que ir a un libro de tecnología de alimentos o de ingeniería en alimentos. El McCabe te va a dar la operación. Ahora, la parte microbiológica, qué es lo que lográs con ese tratamiento, tenés que ir a un libro de tratamiento térmico de alimentos. Bueno, profe, estamos. Y traten de mandar la presentación unos días antes, entonces podemos revisar y hacerle unas correcciones. Dale. Sí, sí. Bueno, Nosotros le mandamos antes de la exposición. bueno, perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Gracias. Chau, profe. Hasta luego. Chao, profe. Gracias. Chao, Hasta luego. profe.